santo eres tú. Santo Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Bendito y Gloria a alabado Dios. sea su nombre. Santo el que vive y reina. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Santo eres. Dios bendiga a mis amados y amadas una vez más. Amén. Que están a través de los medios, los presentes, los que han pasado por acá. Que el Señor se siga glorificando. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero que usted vaya buscando en su Biblia un versículo muy conocido, Hebreos 11:6. Aleluya, bendito sea el Señor. Antes nos presentamos delante del Señor. Padre amado, Señor y Dios Todopoderoso, Gloria a Dios. aquí está este insignificante ser que es menos que polvo, delante de tu presencia, Dios. Oh, glorificando y exaltando tu santo y bendito nombre, Dios. Amén. Pidiéndote perdón, Señor, por nuestros pecados, nuestras ofensas y aún nuestros pensamientos, Señor, que conducen a iniquidad. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe una vez más, Señor, para poder entregar lo que tú nos has dado, Señor. Aleluya. Oh Padre Santo, te lo pido en el nombre todopoderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Y Gloria a amén. Dios. Santo eres. Gloria a Dios. Amén. Hebreos 11:6. Como siempre honramos al Padre en la dirección de su Santo Espíritu. Y dice así su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea al Eterno. El título de esta reflexión es confianza en sus promesas y seguridad de salvación. Aleluya. Santo es el Señor. No es de sorprendernos, amados y amadas, que en el momento que recibí ese título para esta reflexión, comenzaron muchísimas pruebas sobre nuestra fe, sobre las promesas que Dios nos ha hecho, sobre todo por nuestra permanencia en este lugar. Aleluya. Bendito sea el Señor. Por eso creo que es pertinente que nosotros recordemos la definición de fe que nos da la Biblia. Aleluya. Tal como está en Hebreos 11:1, que señala que es pues la fe la certeza. La certeza. De lo que no. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Qué es para usted certeza? La certeza de lo que no se ve. Seguridad. La convicción, aleluya, de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres. Por eso me gusta mucho esa expresión de el apóstol Pablo allá en Romanos, en el capítulo 8, cuando él habla que lo que se ve hay que esperarlo, pero si esperamos con confianza en lo que no vemos,
Aleluya. Eso es maravilloso. Esa profundidad que expresa el apóstol ahí. Aleluya. Como sabemos, lo contrario a la fe es la incredulidad. La incredulidad. Pero la incredulidad tiene una aliada, que es la duda. Aleluya. Y con eso es que el enemigo siempre trata de sembrar en nosotros esa semillita de duda, para que la persona termine en incredulidad. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Cómo se define la duda? Dice que es una suspensión del ánimo o un estado de incertidumbre donde una persona no sabe qué pensar, creer, decidir o hacer ante dos o más opciones o ideas contrarias. Aleluya. Por tanto, mentalmente la duda es una falta de seguridad o certeza sobre un hecho. Entonces, recuerden de usted que la fe es la certeza. Pero entonces el que duda no tiene certeza sobre lo que tiene por delante. Aleluya, bendito sea el Señor. De ahí que el Señor llama pecado a la incredulidad. Los incrédulos están en pecado. Aleluya. Y fíjese, incluso cuando hasta en lo que usted va a comer, usted tiene que tener fe. Vamos a Romanos 14, 23. Aleluya. Bendito sea el Señor. Para que usted vea lo que nos dice aquí la palabra. Y por tanto la importancia de la fe, porque recuerde lo que leímos inicialmente, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Romanos 14:23 nos dice lo siguiente. Aleluya, pasé aquí un momentito. Gloria a Dios. Pero el que duda sobre lo que come. Exactamente. Porque no lo hace con Porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado. ¿Oigáis? Es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Aleluya. Cualquier paso que nosotros vamos a dar, tenemos que darlo en fe. Pero para que ese paso sea correcto, tenemos que darlo en la dirección del Espíritu. Recuerden que una de las características del fruto del Espíritu es el fe. Dentro de esas características está la fe, de las 9 características del fruto del Espíritu. Aleluya. Pero, ¿qué nos dice, por ejemplo, Juan 3:18? En el 17 nos dice a nosotros que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice el 18, el que cree en él tiene la vida eterna, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído
En el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aleluya. ¿Y qué nos dice Santiago 4:17? También sobre la incredulidad. Alabado sea el Señor. Dice que todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aleluya, bendito sea el Señor. Y entonces, fíjense lo que dice aquí en Santiago. Gloria sea al Señor. Exactamente eso, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aleluya. Y si usted anda en fe, usted está haciendo lo bueno. Pero si usted anda en incredulidad o en duda, no está haciendo lo bueno. Le es pecado y es condenado. Aleluya, bendito sea el Señor. En una conversación que tuve reciente con alguien, esta persona señalaba que él no tiene certeza al morir a dónde él va. Y que nadie, decía él, que nadie puede tener esa certeza, que solo el Señor lo sabe. Me sorprendió porque es una persona que ha tenido muchos años en el camino de la fe. O sea, ha estado en el Evangelio, incluso tiene llamado y tiene dones. Y precisamente yo le señalaba eso. Me sorprende que una afirmación de ese tipo venga de ti. Porque, ¿qué significa entonces? Que tú no estás leyendo la palabra, que tú no has visto la promesa que Dios nos hace. ¿Qué es lo que dice Juan 3:16? Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces yo empezaba precisamente con él, con eso. Digo, eso es un versículo que incluso mucha gente lo recita de memoria. Pero, ¿te has detenido tú a pensar en lo que significa esa palabra y la promesa que tiene ahí de la salvación? Porque si tú caminas conforme a esa palabra, tú debes de estar seguro hacia dónde vas. ¿Por qué entonces ahora tú no sabes? ¿No te has dado cuenta que el enemigo ha metido duda en tu mente para confundirte con esta palabra? Y Jesús sigue diciendo en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. Esas son palabras que nos dan a nosotros una confianza, una seguridad de lo que Dios ha prometido. Y por tanto el enemigo no puede poner duda en nuestra mente tocante a nuestra salvación. ¿Qué dice Colosenses 1:13 y 14? Aleluya, bendito sea el Señor. Aleluya. Colosenses 1:13 y 14 dice:
que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ciertamente reconocemos que todos éramos pecadores, pero que por la fe en Cristo Jesús hemos recibido el perdón de los pecados. Cuando nosotros cometemos una infracción delante de Dios, le faltamos a nuestro prójimo y el Espíritu nos hace ver que hemos pecado, inmediatamente, ¿qué debemos hacer? Conforme a lo que nos dice la palabra de Dios. Porque nuestro manual de vida tiene que ser la palabra de Dios, la Biblia. Y en 1 de Juan 1:9 nos dice que si pecaremos y le pedimos perdón al Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, usted tiene que creer eso. Usted tiene que confiar en esa promesa de Dios. Porque no es un muchacho que está hablando, ni un hombre que está hablando. Porque la palabra dice claramente que Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Con frecuencia el ser humano puede arrepentirse de cualquier promesa que le haya hecho. Si las circunstancias cambian, se puede volver atrás. Pero eso es una falta delante de Dios. Porque el Salmo 15:4, si mal no recuerdo, nos dice a nosotros que estarán en el monte de Dios aquellos que no cambian, aunque le resulte contrario lo que ha prometido. Si usted le hizo una promesa a alguien y ahora usted se da cuenta que eso le afecta, y se da mucho esto en los negocios. Hay una persona que hace un trato vendiendo algo que tenía en su poder, y después que le dio la palabra de yo te lo voy a vender, vamos a suponer en 100, y alguien le dice, pero ¿y tú vas a vender eso en 100? Y tú no te das cuenta que eso tiene un valor de 1000 en el mercado y ahora tú lo vas a dar en 100. Bueno, esa persona tiene que decir, yo no lo sabía y esa fue la palabra que yo di. Pero si ahora viene y cambia y le dice, mira, yo no te lo puedo vender en 100. Dice el Señor que si cambia, no estará en su santo monte. Al final de los tiempos, esa persona no estará en su santo monte. Porque no mantuvo su palabra. Y es que el hombre hace esto, por eso la palabra lo prohíbe de manera precisa, para que nosotros no caigamos en ese pecado. Porque es un pecado delante de Dios que nos quita lo que el Señor nos ha dado. Porque dice que si somos hijos de Dios, adoptados en Cristo Jesús, tenemos que vivir como hijos de Dios. Y si la palabra dice que Dios no cambia y que Dios no se arrepiente, entonces nosotros tampoco podemos hacer lo mismo. No podemos hacer lo contrario a lo que es Dios. Porque decimos que somos hijos de Él, de Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios.
Entonces, el Señor, cuando nosotros le pedimos perdón al Señor, tenemos que confiar que conforme a su palabra hemos sido perdonados. Porque hay gente que hace algo y a pesar de haberle pedido perdón a Dios, sigue cargando esa culpa que le afecta durante toda su vida. ¿Y qué significa eso? Que no tiene fe. No ha creído en la palabra de Dios. Porque si Dios me dice a mí que si yo peco y le pido perdón por mi pecado, que Él es fiel y justo a su palabra, no a mí, a su palabra. Porque en Dios no hay sombra de variación. Amén. Aleluya. Entonces yo tengo que estar seguro de que si efectivamente le pedí perdón porque hubo un arrepentimiento de lo que hice, debo de estar confiado que el Señor me perdonó. Aleluya. Bendito sea el Señor. Santo, poderoso es el que vive. Entonces le hablaba a esta persona de esa promesa de Dios para nuestra salvación que está en Juan 3:16, en Juan 5:24, en Colosenses 1:13 y 14 que hemos leído, o también lo que nos dice Jesús allá en la enseñanza sobre el buen pastor. Y en el capítulo 10 de Juan, del 27 al 30, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las saco y le doy el alimento. Y dice: nadie me la puede quitar porque me la dio mi Padre. Y dice: nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque mi Padre y yo uno somos. Si nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, hemos creído que su sacrificio en la cruz del Calvario fue la propiciación por nuestros pecados, que Él nos reconcilió con Dios a través de la fe puesta en Él por ese sacrificio, entonces debemos estar confiados, debemos estar seguros. Ahora, todo tiene un punto de partida en esto de la fe, y es el arrepentimiento para con Dios. Porque si no hay arrepentimiento, no es que haya una declaración de alguien que venga aquí a la iglesia y se pare ahí y repita una oración de confesión. Si no hay convencimiento previo de pecado y que ese convencimiento lo lleve al arrepentimiento, ahí es que la fe toma valor. Porque no es una simple palabra, es una convicción. Aleluya. Debemos entonces reconocer que a través de, lo primero es reconocer nuestra condición de pecado y la necesidad del perdón de Dios. Por eso entonces viene el arrepentimiento. Y cuando pedimos algo al Señor conforme a su voluntad, nosotros debemos tener la seguridad, la confianza
de que lo vamos a recibir. Y eso es lo que nos dice en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Alabado sea el Señor. Nos dice ahí la palabra. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aleluya. Ahora fíjese lo interesante. Juan aquí nos hace una aclaración en ese versículo 14 que nosotros debemos prestar atención. Porque Juan dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Y ahí tenemos entonces que hacer la comparación de lo que nos habla Santiago cuando dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Cuando las peticiones están hechas para los deleites, esas son peticiones que no están conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que tenemos que tener cuidado con esa doctrina del positivismo, de que todo lo que tú pidas creyendo, tú lo vas a recibir. Cuando hay cosas que tú estás pidiendo que no son conforme a la voluntad de Dios. Si efectivamente tú no tienes una casa, necesitas un lugar, y esa petición la podemos poner delante de Dios. Pero ya cuando tú estás pidiendo una mansión que te cueste 5 millones de dólares, 10 millones de dólares, ya cuando tú estás pidiendo que tú no puedes seguir pagando pasaje, que para trasladarte de un país a otro, que tú quieres un jet privado, entonces esas son peticiones que yo creo que se salen de lo que es la voluntad de Dios, sino que entran dentro de lo que son los deleites, la vanagloria. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Si por alguna razón usted no tiene un vehículo, o si lo tuviere, ¿por qué usted no puede montarse en un transporte público como el metro? Hay personas que entienden que no pueden andar en el metro, que tiene que ser en un taxi, y no cualquier taxi, tiene que ser un taxi de confort. Entonces, hay peticiones que riñen con esta aclaración que nos hace aquí la palabra a través del apóstol Juan, que pidamos conforme a su voluntad. Y en esa dirección es que va la oración modelo del Señor. Cuando hablamos del pan nuestro de cada día, son para las necesidades básicas, no para los deseos mundanos. Y a veces mucha gente vive metido en esa aureola de vanagloria. Y por eso también en el capítulo 2 de esta carta, de esta primera carta, nos hace la aclaración el apóstol Juan, siguiendo con él. Nos dice a nosotros que los deseos de la carne
los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, eso no proviene del Padre. Entonces estamos claros que peticiones concernientes a eso no están dentro de la voluntad de Dios, porque es la propia palabra que nos dice a nosotros que eso no proviene del Padre, que eso proviene del mundo. Y resulta que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Bendito sea el que vive. Alabanzas al Rey. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjese usted, por eso el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo 1:12 dice: yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído, que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Y cuál es nuestro depósito? Oh, la fe que hemos puesto en Cristo Jesús. Aleluya. Para nuestra vida eterna, nuestra redención. Y eso es también lo que dice Judas allá en su carta, en el versículo 24, que incluso el Señor nos va a guardar sin caída, pero si estamos bajo su voluntad. Santo es el Señor. Gloria sea el Eterno. Aleluya. Y todo esto, gloria sea el Eterno, tiene ese punto de partida en nuestra fe. Confiar en su poder que opera en la fe. Gloria sea el Eterno. Fíjese, cuando en Lucas 17:6, aleluya, bendito sea el Señor. Lucas 17:6 nos habla a nosotros de la fe verdadera, aunque sea pequeña, pero si es verdadera, el poder que obra en esa fe es maravilloso. Porque Jesús lo decía de esta manera. Dice: si tuviera fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicómoro, eso es un árbol. Recuerda usted que en una rama de un árbol de esto se subió Zaqueo para poder ver a Jesús. Y Jesús está diciendo que si nuestra fe fuere como un grano de mostaza, que es dentro de las hortalizas la más pequeña de las semillas. Aleluya. Y dice él que si tuviéramos esa fe de ese tamaño, pero verdadera, le podríamos decir a ese árbol: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Aleluya. Y también tocante a eso, Jesús nos habla para que no caigamos en la duda. Bendito sea el Señor. Y Él les recuerda algo a los discípulos con lo que fue la maldición de la higuera, que engañó, porque eso es una enseñanza que se convierte también en parábola para lo que era el liderazgo religioso que tenía la nación en ese entonces. Aleluya. Porque esa higuera con su follaje demostraba que tenía fruto.
Pero resulta que cuando Jesús fue a buscar el fruto, no lo encontró. Y eso entra dentro de lo que es nuestra relación con el Señor. Nuestra fe tiene que dar fruto. Si esa fe no da fruto, nos puede pasar lo que le pasó a la higuera. Entonces Jesús dice lo siguiente, diciéndole a los discípulos: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudareis, no solo haría esto de la higuera, sino que a este monte dijere: quítate y échate en el mar, y será hecho. Aleluya. Hay que saber la distancia que hay de ese monte de los Olivos allá al mar Muerto, que es el más próximo. Una distancia bastante grande. Y Jesús le está diciendo que si tuviera fe y no dudares en lo que manda, no solamente podría pasar lo de la higuera, sino que el monte mismo, a donde estaba esa higuera, podía ser trasladado al mar, hallarse en el mar. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Porque hay una promesa de Jesús. En Juan 16:24 Jesús dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pidan creyendo y lo recibiréis. Interesante esto, porque es probable que estemos pidiendo y no estemos recibiendo, y no porque se esté pidiendo para los deleites, sino porque estamos pidiendo y no estamos creyendo. Porque recuerde que cuando usted pone en práctica la fe, el enemigo va a tratar de traer duda, incertidumbre, confusión. Le va a traer otro pensamiento: no, pero que eso no es posible. Humanamente puede ser que sea imposible, pero ¿qué dice el Señor? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, en nuestra fe, lo que obra no es lo que humanamente se puede hacer, porque es el poder de Dios que obra en la fe. Aleluya, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Santo, poderoso el que vive. Santo. Y debemos recordar siempre, amado, esa enseñanza que dice Jesús, que todo lo que nosotros pidamos al Padre, debemos hacerlo en su nombre. Y yo no sé, a veces me llama la atención que hay personas que parece que se han dejado confundir de la doctrina esta de los Jesús solo, porque entonces le piden a Jesús en el nombre de Jesús. Eso igual como que yo vaya a su casa y le diga, o allá a su taller, Félix, que dice Félix que me arregle estos frenos y no me cobre. Félix dice: pero Félix soy yo, y yo no he dicho eso. ¿Usted me entiende? O sea, Jesús dice que le pidamos al Padre en el nombre de Él, y Él lo hará. Para que el nombre del Padre sea glorificado en el Hijo. Porque es que nosotros tenemos que entender ese misterio de la Trinidad. No es que son tres dioses, es un solo Dios.
pero que para nuestra comprensión, para que podamos entender hacia dónde nos llevaba el pecado y hacia dónde nos lleva el sacrificio de Jesús, Él se nos ha manifestado en 3 personas. Ahora Cristo se fue, pero Él dijo, yo no lo dejo solo. Yo le voy a enviar otro consolador. Y cuando Él venga, dice, mi Padre y yo haremos morada con ustedes a través del Espíritu Santo, que es quien dirige la iglesia. Por eso el anticristo todavía no ha podido manifestarse, porque el poder de Dios a través del Espíritu Santo está aquí, aunque se esté estableciendo la plataforma para el anticristo. Dios sigue teniendo el control. Amén. Aleluya, bendito Aleluya. sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces, todo lo que nosotros pidamos al Padre en el nombre de Jesús, tenemos que hacerlo creyendo que lo recibiremos. Y por eso Santiago nos hace esta advertencia. Santiago 1, del 6 al 8. Aleluya. Que nos dice a nosotros que el que pida dudando, no piense que va a recibir nada. Oiga lo que dice. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga, que recibirá alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y eso es el que duda. Un inconstante, gloria sea el Eterno. Porque no tiene certeza. Ha permitido que la incredulidad se apodere de su mente, porque eso es lo que el enemigo quiere. Él sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, aquel vino a robarte tu fe, a robarnos nuestra fe. Aleluya. A matar, a destruir, porque Él sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, por eso siembra esa duda. Y a través de la duda, entonces llevar a la persona a la incredulidad para separarlo de Dios. No le permitamos esto al enemigo, porque tenemos la palabra, como dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual bien haríamos en prestar atención. Esta es la palabra profética. No hay que estar inventando otras cosas. Aleluya. Y meterse en una supuesta profundidad. Aleluya. Porque como decía el sacerdote Tomás Kempis, la palabra, la Biblia se explica así sola. Entonces, ninguna profecía es de interpretación privada. Pero ahora usted ve que se han inventado una serie de cosas, de congresos, de conferencias para llevarte a una profundidad que la palabra la tiene ahí.
Si le pedimos al Señor antes de leer, le decimos que el Espíritu nos guíe a lo que el Señor quiere revelarnos a través de esa lectura. Si hay algún pecado oculto que no le hemos confesado al Señor, que el Señor nos lo revele. Que si en esa lectura hay alguna promesa que Dios tiene para nosotros, que nos las revele. Que si hay alguna cosa que nos impida seguir adelante en el camino del Señor, que a través de esa palabra Él la revele. El Espíritu la revela. Amén. Gloria a Dios. Cuando yo era un imberbe en la fe y leí el capítulo 28 de Ezequiel, el Espíritu fue que me reveló a mí que ahí estaba dando los detalles de quién era Satanás. Eso no me lo explicó ningún ser humano, ni lo aprendí en ninguna conferencia, ni en ningún congreso. Me lo enseñó el Espíritu Santo. Yo me dije, wow, como el Señor manifiesta. Porque yo aprendí eso desde el inicio, que si vamos a leer su palabra debemos pedirle al Espíritu Santo. Amén. Si buscamos esa dirección con fe, el Señor se va a manifestar y nos va a revelar. Por eso le decimos a los amigos que nos escuchan: usted puede escapar del camino de muerte a que lo está llevando el pecado, si usted es capaz de confiar en lo que establece la palabra de Dios. Aleluya. Si usted es capaz de reconocer lo que dijo Jesús, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida y que nadie va al Padre si no es a través de Él. Solo a través de Jesucristo hay salvación. Amén. Porque la única persona que vino a este mundo sin cometer pecado fue Cristo. Pero sin haber pecado cargó en sus hombros el pecado de todos nosotros. Aleluya. Y por tanto pudo levantarse victorioso al tercer día para darnos a nosotros esa victoria si tenemos la fe en Él. Si hoy usted es capaz de confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Como dice Romanos 10:9, y el 10 señala: porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. ¿Quiere usted esa salvación? ¿Le ha despertado el Espíritu Santo su fe en esta hora para recibir a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador? Aleluya. Bendito sea el Señor. Oiga, me llega a la mente ese corito que se cantaba. Ya ni lo cantan. Nosotros debemos de rescatar esos coritos. Amén. Ven, amigo, que Jesús te llama. Corre, amigo. Aleluya. Escucha su llamado. Puede ser que esta sea tu última llamada. Aleluya. Jesús te está llamando con amor. Jesús te está llamando con amor. Pero no sabemos si esta es la última llamada, o porque Él vaya a llegar en esta hora, o porque de alguna manera tengamos que ir a Él. No lo sabemos, porque eso solo lo sabe el Señor. Entonces corre, amigo, que Jesús te llama. Ven, que es con amor que Él te está llamando.
Aleluya, bendito sea su nombre. Si el Espíritu te ha convencido de pecado, por cuanto has andado de espaldas al Señor. Si el Espíritu te ha convencido de justicia, por cuanto Cristo murió por nuestros pecados y ascendió al cielo. Y desde ahí intercede por ti y por mí. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, el engañador, ya fue condenado. Aleluya. Gloria a Dios. Si hoy el Espíritu te ha convencido y tú estás dispuesto a recibir a Jesucristo para escapar de la muerte a que te lleva el pecado y recibir la vida eterna, te invito a repetir conmigo esta oración. ¿Estás dispuesto o dispuesta? Entonces repite después de mí. Amado Dios, Padre Celestial, vengo delante de ti, confesando que he pecado, pero en esta hora me arrepiento de mi vida pasada, de haber vivido de espaldas a tu palabra, estatutos y mandamientos. Acepto el sacrificio que hizo por mí tu Hijo amado, mi Señor, mi Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario, para el perdón de mis pecados y darme la vida eterna. Te pido, Señor, que escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Que tu Santo Espíritu me ayude a perseverar en este camino hasta que tú vengas o yo tenga que ir a ti. Porque en esta hora yo renuncio a todo pacto, todo compromiso espiritual contrario a ti que alguien haya hecho en mi nombre, con mi consentimiento o sin él, y proclamo que solo Cristo Jesús es el Rey de mi vida. Gracias, Señor. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración, le invito a leer la Biblia diariamente. Orar al Padre en el nombre de Jesús. Asiste a una iglesia donde se predique y se viva la verdadera palabra de Dios. Si vives en Santo Domingo o zonas aledañas, nosotros te invitamos al altar del Mesías. Estamos ubicados en la calle Roco Cochilla, esquina San Martín, edificio Guaroa Medina, local 202, Don Bosco, Santo Domingo, Distrito Nacional. Aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos. Cristo te ama, nosotros también. Dios te bendiga. Ahora nos vamos a despedir de esta transmisión, uno de los otros, nunca de la maravillosa presencia de Dios. Nos vamos con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el pueblo que espera a Cristo dice: ¡Maranatha! Jesús el Mesías viene ya. Dios te bendiga.